Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Amén. Hemos leído hasta el versículo 24. La palabra de Dios es el corazón de Dios que nos dejó a nosotros, ¿no? Para nosotros así poder entender realmente qué es lo que el Señor quiere transmitir a nuestras vidas, ¿no? Y Pablo le escribe a los romanos, viene llevándole un mensaje a ellos para que ellos puedan así entender el propósito del cual Dios los ha llamado para seguir este bendito camino, que es el Evangelio, ¿no? Amén. Pero me interesa o me da como entender lo que el versículo 18 hasta el versículo 23, Pablo quiere transmitirle a ellos, ¿no? Quiere darles un mensaje, realmente cómo Dios se va a manifestar a ciertas personas, ¿no? A ciertas personas que dicen que detienen la verdad de Dios con injusticia. Entonces, leamos el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dios se va a manifestar, ¿cierto? ¿Se va a manifestar con qué? Con su ira. ¿Desde dónde se va a manifestar Dios con su ira? Desde el cielo. ¿A quiénes? A todos los hombres que detienen la verdad de Dios con injusticia, ¿cierto? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. O sea, la ira de Dios, la manifestación de Dios, se va a revelar contra toda impiedad, ¿cierto? E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Qué es impiedad? Para ustedes, ¿qué es impiedad? Que no tienen piedad, ¿cierto? Impiedad es como no tener piedad, ¿sí o no? Entonces, esas personas que no tienen piedad, ¿qué va a pasar con ellos? Dice la palabra de Dios que Dios se va a revelar contra aquellas personas. Va a caer la ira de Dios sobre ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están deteniendo la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Su palabra, ¿cierto? La verdad de Dios es su palabra. Entonces, yo quiero que ustedes, en esta mañana, podamos como ir conectando hacia lo que este mensaje o estos versos de la Biblia nos quieren enseñar a nosotros. Nuevamente leamos el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tres cosas hacen los seres humanos. Primero, no tienen piedad. Segundo,
están actuando de una manera con injusticia. ¿Para qué? Para detener la verdad de Dios. Tres cosas el hombre está haciendo, y sobre estas tres cosas la ira de Dios se va a revelar. ¿De dónde? Desde el cielo contra estas personas. ¿Sí me hago entender? Pero ¿cuáles son estas tres cosas? Ya las vimos, ¿no? Impiedad, injusticia y verdad. ¿Qué es lo que el hombre no quiere que se manifieste Dios, o que el ser humano no pueda, que ellos están deteniendo esta verdad de Dios? A esas personas Dios se va a manifestar un día con su ira. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusas. Entonces, ustedes piensen un poquito ahí. ¿Qué es lo que los hombres o los seres humanos, ya vimos tres cosas: impiedad, injusticia y verdad? ¿Sí me van a entender? Estas personas, o estos seres humanos, o estas seres, quieren detener la verdad de Dios, ¿sí no? Que es la verdad de Dios. ¿Cómo la están deteniendo? Con impiedad e injusticia. Dios a ellos se va a revelar. Pero el versículo 19 y el versículo 20, hay algo que Dios quiere mostrar, o que ya nos mostró. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios es lo que manifestó. Porque las cosas, ¿qué es lo que de Dios se conoce? ¿Qué es lo que Dios ya nos manifestó? El versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. ¿Qué es lo invisible de Dios? Hermanos, el versículo 20, ayúdenme. Su eterno poder es lo invisible de Dios, ¿cierto? Y su deidad, ¿cierto? Hermano pastor, disculpe, es que no se me grabó el significado de deidad. La deidad de Dios es como el poderío, la magnificencia de Dios. Como cuando decimos deidad, cuando usted dice deidad algo es porque usted lo cree supremo. ¿Sí me hago entender? Amén. Grande, poderoso, ¿sí? Entonces, su eterno poder y deidad, o sea, su poder, su majestad, se hizo visible. ¿Para quiénes? Para nosotros. O sea, lo que de Dios se conoce, o lo que de Dios es, era invisible. ¿Qué era invisible? Su eterno poder y deidad se hizo claramente visible. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Por medio de qué se hizo visible Él? ¿No? Sí, ¿por qué? ¿En qué se hizo visible para nosotros Dios? En la creación. ¿Cómo? En la creación. Desde la creación. Entonces, ¿usted cómo conoce que hay un Dios? Por todo lo creado. ¿Desde cuándo Dios se manifestó a los seres humanos? Desde el principio de la creación. O sea, Dios, su eterno poder y deidad, que era invisible, se hizo claramente visible por todo lo que nosotros vemos. ¿Desde cuándo? Desde la creación de todo el universo. ¿Me hago entender? Entonces, pero los seres humanos quieren detener esta verdad. ¿Con qué? Con injusticia, ¿cierto? Quieren detener la verdad de Dios con injusticia. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que Dios mostró su eterno poder, que es invisible, y su deidad, que era invisible. ¿Cómo lo mostró? A través de su creación. ¿Esa es la verdad de Dios o no? Así Dios se nos manifestó a nosotros. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen ¿cómo es que llaman? Los indios, los que tienen las tribus y todas esas personas, algunos dicen, pero a ellos nadie les ha predicado a Jesús.
Nadie les ha llevado el evangelio. Entonces, pero ellos saben que hay un Dios. ¿Cómo saben que hay un Dios? ¿Ah? Ellos le adoran al sol, ellos le adoran a la luna, ellos le adoran al agua, a la madre tierra. Ellos tienen un Dios, si yo me hago entender. Aún ellos dicen que la tierra, que el sol o la luna y todo esto, también por encima de esto hay un Dios. ¿Sí me hago entender? Pero ellos adoran a su Dios de su punto de vista. ¿Sí me hago entender? Entonces, la ira de Dios se va a revelar contra toda impiedad e injusticia de aquellas personas que detienen la verdad de Dios con injusticia. ¿La verdad de Dios cuál es? Que Dios, siendo invisible, se hizo visible. ¿A través de qué? De su creación. Amén. De modo que ningún ser humano tiene ¿qué? Excusas. ¿Usted cómo le adora a Dios? ¿Usted cómo cree cuando usted está delante de Él? Dios nadie lo ha visto. No hemos visto a Dios. Pero la creación, todo lo que hay nos enseña que hay un Dios invisible. Pero se hizo visible con su creación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es una manera de decirle, Señor, gracias. O creer que existe realmente un Dios por lo por lo creado, Él se nos reveló. Así nosotros también tenemos que entender que aunque no lo veamos a Él, existe por su creación o por todo lo que hay. ¿Me suena a entender? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. O sea, Dios está diciendo, ustedes me conocieron. ¿Cómo me conocieron? Por medio de lo que hay en este planeta Tierra. ¿Sí me hago entender? Pero la gente le dio gracias a Dios por eso. No le dio gracias. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Por ejemplo, Dios ha hablado de muchas maneras, hermanos. O Dios nos habla de muchas maneras. Por ejemplo, Abraham, ¿cómo le habló? Un día dice que estaba Abraham en su carpa y lo sacó y le mostró las estrellas. Ahí le estaba hablando a Abraham por su creación. ¿Sí o no? Dijo, así como ve las estrellas, así como yo multipliqué las estrellas, así será ¿qué? Tu descendencia. Después lo llevó y le dijo, tu descendencia será como la arena del mar, que no se podrán contar. Ahí Dios le estaba hablando a Abraham a través de ¿qué? De su creación. Cuando Dios creó a Adán, también le enseñó a Adán que todo lo que existía era porque Él lo había creado y que Él le daba autoridad a Él, o sea, a Adán, sobre todo lo creado. A José, ¿cómo le habló? Cuando le dijo que la luna se detuvo, el sol se detuvo y también la luna, ¿no? O sea, Dios se ha manifestado de muchas maneras. Y Dios dice, y habrá señales en el cielo y en la tierra. O sea, a través de su creación Dios se ha manifestado, ¿cierto? Y a través de Jesucristo también se manifestó para la vida eterna de nosotros los seres humanos. En San Juan capítulo 1 dice, Él era el principio. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por Él fueron creadas todas las cosas. De lo que hay arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, en Dios está todo. Dios a través de su creación nos ha revelado su eterno poder y deidad. ¿Me hago entender? Pero hay personas que quieren detener esta verdad con mentiras o con su propio punto de vista o su razonamiento o su propia creencia, mas no conforme a esta escrita la palabra. Entonces dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, el versículo el que sigue, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón
fue entenebrecido. ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Por qué ellos detuvieron la verdad de Dios con injusticia? El versículo 21 lo dice. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, sabiendo que todo lo que hay, lo que existe, fue creado por Dios con su eterno poder y deidad, pero ellos no glorificaron al Dios que no se ve, ¿sí? Habiendo conocido a Dios a través de su creación, no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, ¿cuál fue el problema de ellos? Se envanecieron. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Entonces, vamos a pensar un poquito. ¿Qué es envanecer y qué es entenebrecido? Es como dejar a un lado, no creer en lo que Dios. Es que uno cree que uno se la sabe todas y que lo que está haciendo la otra persona o lo que se está mostrando no es así. O sea, el razonamiento es contrario a lo que la persona dice, pero yo tengo la razón, no la otra persona. Y lo otro es que la persona no quiere aceptar lo que el otro dice. Amén. Entenebrecido. Su corazón se ¿qué? Se endurece. Ese fue el problema de ellos. Al tener un entendimiento, un razonamiento envanecido y entenebrecido, estas personas detienen la verdad de Dios con injusticia. Estas personas no dejan que la palabra de Dios ¿qué? Fluya, que llegue a otras personas. ¿Por qué? Porque tienen su propio concepto. ¿Sí me hago entender? Tienen su propio pensamiento. Entonces, hay personas que le dicen a usted, sí, yo sé que Dios existe, es verdad. Pero yo creo que esto debe ser así o debe ser así. O sea, tienen su concepto que sí existe Dios, pero no le dan gloria a Dios, ni glorifican a Dios, sino apuntan a lo que ellos tienen en su pensamiento o en su corazón. O sea, eso es ir en contra de la verdad de Dios. O sea, quieren decir que sí existe Dios, pero aplican más su propio razonamiento, pero lo que ellos no entienden es que su corazón está ¿qué? Entenebrecido. ¿Y quién pone eso en el corazón de ellos? Satanás. Miren lo que dice el versículo 22. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Entonces, toda persona que quiere detener la verdad de Dios con injusticia, habiendo conocido a Dios, habiéndose Dios manifestado, de lo invisible a lo visible por su creación, por su eterno poder y deidad, se manifestó Dios, habiéndose manifestado, estas personas quieren detener esta verdad de que existe un Dios realmente verdadero, aunque no lo vemos, pero se manifestó a través de su creación, y todo lo que vemos y todo lo que hay, pero ellos se envanecieron en sus razonamientos y no dieron gracias a Dios, habiéndolo conocido a Él. ¿Me hago entender? Y eso hay en este mundo. Las personas tienen preconceptos, pensamientos, pero creen y escuchan y caminan bajo el deseo de su corazón, no entendiendo que está entenebrecido, no entendiendo que aunque la palabra de Dios le diga que eso está mal, que no camine bajo su deseo, lo siguen haciendo. Porque se creen ¿qué? Sabios. Pero Dios dice que son ¿qué? Necios. Así nosotros también, ¿no? Tenemos que considerar la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Por ejemplo, un ejemplo. La Biblia dice que Jesús murió una vez y para siempre. ¿Cuántas veces Jesús murió por su pecado? ¿Cuántas? Y dice que quitó el pecado del mundo. ¿Eso está escrito en la palabra? Así está escrito. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 12 dice así:
Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo ofreció un solo sacrificio, no dice varios sacrificios, un solo sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados del mundo, y se ha sentado a la diestra de Dios. Eso está escrito en la palabra. Así lo dijo el Señor. Y el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por los pecados. O sea, Jesucristo murió una vez por el pecado del mundo, se sentó a la diestra de Dios Padre. La Biblia dice, con esa ofrenda nos santificó para siempre, nos hizo perfectos para siempre, y nos atestigua ¿a quién? El Espíritu Santo, que nunca más se acordará ¿qué? De nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay sacrificio por estos pecados, o hay remisión de estos pecados, ya no hay más ofrenda por los pecados. ¿Eso está escrito? Así es. Así dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces las personas que dicen creer en Dios, o que son creyentes, o profesan una religión, ¿creen en Jesucristo o no? Ellos creen en Jesús. Y usted les dice, ¿usted cree en Cristo? ¿Y cómo dice? Amén. ¿Jesús quitó su pecado? ¿Qué dice? Que sí. Y usted les pregunta, ¿tienen pecado? ¿Qué dice? Porque su necio corazón fue entenebrecido. Entonces no le dan gloria a Dios y no le dan gracia a Dios por lo que Dios hizo. O sea, tienen un pensamiento diferente a la palabra de nuestro Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, volvamos a Romanos, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Amén. Entonces, ¿Dios cómo los ve? Necios. O sea, Dios está diciendo, a estas personas, a estos seres humanos, la ira de Dios se va a revelar ¿de dónde? Desde el cielo. Porque han detenido la verdad de Dios con injusticia. ¿Y cuál es la injusticia de ellos? ¿Cuál es detener la verdad de Dios? Por su propio razonamiento, su propio punto de vista, y no según la Biblia. ¿Me hago entender? Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo dice? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes y hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál fue el problema de ellos? O sea, dice que cambiaron la gloria de Dios, ¿qué? Incorruptible. ¿Cómo la gloria de Dios? ¿Cómo la gloria de Dios? ¿Cómo? Incorruptible, dice. ¿Qué es incorruptible? Que no se deja contaminar. Pero ¿cómo la cambiaron ellos? Por su razonamiento. O sea, para hacerme entender, cuando usted le añade su corazón a la palabra de Dios, o su pensamiento a la palabra de Dios, ya está contaminando la gloria de Dios, que es incorruptible. ¿Me están a entender? Ya le está agregando algo a la palabra que es incorrecto. Yo les compartí hace una semana atrás de lo de Saúl. Dios le dio una orden a Saúl. ¿Cuál fue la orden de Dios que le dio a Saúl? Acabe con todos los de Amalek. Destruya toda esta ciudad, niños, vacas, todo. No dejen nada, absolutamente nada. Con todo. Pero Saúl consideró la palabra de Dios o le puso su propio pensamiento.
A mí me parece que Dios está equivocado, dijo Saúl. Sí, Dios dijo que acabáramos con todo, pero a mí me parece que Saúl está equivocado. Más bien yo voy a dejar unas vaquitas gordas, unas cabritas, y con esto yo voy a hacerle un sacrificio a Dios. O sea, aunque usted y yo pensemos de que Saúl estaba mal o estaba bien. Según Saúl, él estaba bien, ¿no? Él estaba considerando que lo que él estaba haciendo para Dios estaba, ¿qué? Bien. Pero Dios, ¿qué dijo? Me pesa haber puesto a Saúl como rey porque ha ido en contra de mi palabra. Hermanos y hermanas, toda persona que dice que cree en Dios, que cree en el Señor Jesucristo, pero va en contra de la palabra de Jesús, porque el pensamiento de él lo agrega a la palabra de Dios, Dios dice, me pesa esta persona. Me pesa, ¿por qué? Me duele, porque está en contra de mi palabra. ¿Me suena a entender? Hermano, la Biblia es clara. Por eso Dios dice en su palabra, sus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. O sea, el pensamiento del hombre es muy diferente al pensamiento de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces la persona, aunque tiene profesar conociendo a Dios, o hayan conocido a Dios, no glorifican a Dios, sino más bien sus corazones han sido ¿qué? Su razonamiento ha sido envanecido y su corazón ha sido entenebrecido. ¿Por qué? Porque cambia la gloria de Dios por cosas corruptibles. En otras palabras, Dios se manifestó con nosotros a través de su eterno poder y deidad, que era invisible, pero se hizo visible creando todo. Amén. Pero los hombres prefirieron, o los seres humanos, o nosotros preferimos darle gloria a lo creado por Dios, a hombres, a imágenes corruptibles, que darle honra y gloria a aquel que creó todo esto. ¿Me hago entender? O sea, las personas prefieren tener su propio Dios, su propio deseo, su propio camino, que volver su corazón y dar gracias al creador de todo esto. Hermanos, esa persona que tiene ese corazón, Dios le llama necio. Él se cree sabio, ¿no? Él se cree sabio, pero Dios lo llama necio. ¿Duro? Es la realidad. Por eso la Biblia dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. O sea, hay personas que toman su determinación, su punto de vista, su deseo, siendo un corazón necio, y luego contra Dios se irrita. ¿Por qué a mí esta situación? ¿Por qué a mí tal cosa? ¿Sí me hago entender? Se van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no le dieron gloria al Creador. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por sus propios deseos, por su propio camino, por su propio pensamiento. Amén. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuántas personas, hermanos y hermanas, no ponen la esperanza en un presidente, en un alcalde? ¿Cuántas personas no ponen la esperanza en un trabajo, en sus hijos, en sus seres queridos? ¿Cuántas personas no ponen la esperanza en un chance? ¿Cuántas personas no ponen la esperanza en una lotería? ¿Cuántas personas no cambian al Dios creado que les puede sustentar todo, diciéndole, yo fui que creé este universo? ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué no me dan gracias a mí? Yo también les puedo sustituir a ustedes, porque yo soy verdadero. Pero prefieren cambiar la gloria de Dios por eso corruptible, en cosas que son incorruptibles, dice la palabra, que antes darle gloria al Creador que es incorruptible por los siglos de los siglos. La gloria de Dios es incorruptible, Él no cambia nada, Él no tiene variación, Él no es como nosotros, hoy le amamos y mañana ya no.
Él siempre nos ha amado y nos ha amado desde el principio de que creó el ser humano. Desde aún el hombre cayendo, Él nos ha amado a nosotros. Aún nosotros teniendo un corazón corruptible, deseando más al mundo, más a este mundo, que deseando su corazón y o agradecer a Él. Amén. ¿Cuántas personas ponen la esperanza en las cosas corruptibles? Hay personas que ponen la esperanza, su corazón, su deseo, el amor y la esperanza en un animal. Personas se levantan a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, a pasear su perro. Y es un... Pero pónganlos ustedes, a que se levantan a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, alimentarse del corazón de Dios, a ver si lo hacen. Entonces para ellos es más importante lo corruptible que lo incorruptible. O sea, para ellos es más importante algo terrenal que el Dios que creó eso. Es la verdad, hermano, es la verdad. Para nosotros es mejor poner la esperanza en lo corruptible, en este mundo, cambiar la gloria de Dios, antes de venir a darle gracias y gloria al Creador. Yo los felicito, porque han venido hoy a darle gracias y honra al Creador. Y están aquí, y nunca cambien ese corazón. Un verdadero adorador, un verdadero cristiano, a pesar de las circunstancias, de las situaciones que esté viviendo, esté enfermo, no esté enfermo, esté como esté, nunca cambia la gloria de Dios. Busca el corazón de Dios. Entiende que primero está Dios y todo lo demás llegará por añadidura. Pero nosotros queremos poner la esperanza en las cosas corruptibles y así esperamos que Dios nos dé ¿qué? Las añadiduras. No es así, hermanos. No es así. Dios no es así. Nos da su amor, su misericordia. Amén. A veces nuestras oraciones no alcanzan a llegar al trono del corazón de Dios. Nuestras oraciones son tan débiles, tan débiles, digámoslo, ¿cómo? Superficiales, que no tocan el corazón de Dios. Pero nuestra esperanza, nuestro corazón se aflora por lo que nos da el mundo. Pero en el Señor nosotros siempre debemos de poner nuestro corazón en Él y la esperanza en Él. Y eso es lo que el Señor dice. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios e incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuántas personas ponen la esperanza en una imagen? Hermanos y hermanas, hay gente que se sube a Monserrate de rodillas. Tremendo, ¿cierto? Se lo suben de rodillas a tener una imagen de esperanza. Otros viajan al del Señor caído. Yo le digo, ¿a qué vas si ya está caído? Muchas personas ponen la esperanza en eso, ¿no es así? Hacen votos y una cantidad de cosas. Y esa es la esperanza de ellos. Pero realmente su esperanza no está en el que creó todo esto, sino en sus deseos. ¿Amén? Amén. Así, mis amados, en su corazón siempre debe ver la esperanza en el que creó todo y no en lo que está creado. En su corazón debe cada día despertar el deseo por lo que no se ve, por lo invisible, que es nuestro Dios. Amén. Por eso, lastimosamente, hoy vemos muchas personas poniendo la esperanza en las cosas corruptibles. Pero ¿sabe algo, hermanos? El apóstol Pablo dijo, o la palabra de Dios dijo, que esto un día perecería. ¿Que es un día se qué?
se acabaría. Un día todo esto se acabará. Vamos a buscar una cita más. Segunda de Corintios, versículo 4. Segunda de Corintios, versículo 4, versículo 16 al 18. Dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, lo corruptible, sino las cosas que no se ven, o sea, lo incorruptible, lo eterno. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? No desmayemos, dice. No pongamos la esperanza en las cosas corruptibles, en este mundo, porque esto se va desvaneciendo. Aún nosotros somos corruptibles, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento es corruptible. ¿Sí me hago entender? No ponga la esperanza en su pensamiento, no ponga la esperanza en este mundo, porque eso se va desvaneciendo. Amén. Ponga la esperanza en las cosas que no se ven, porque esas cosas son eternas. Eso es lo que el Señor quiere, que su esperanza esté en las cosas que no se ven. ¿Sabe? Cuando usted pone la esperanza en las cosas que se ven, sufre, porque su carne quiere satisfacer su deseo y usted no lo puede lograr. Entonces usted sufre. Pero cuando usted pone la esperanza en las cosas que no se ven, ya sabe que un día las va a ver. No ahorita, que un día las va a ver y estará con él. El capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestro morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque este edificio, este tabernáculo, o sea, usted y yo, se desvanezca, no se preocupe, dice. Tenemos un edificio, una casa, no hecho de manos, o sea, de esta tierra, de esta creación, sino es eterna en los cielos. Ese debe ser su corazón, esa morada eterna, hermana Flor. Allá debe apuntar su corazón. Jesús, allá debe apuntar su corazón. Esta morada o este tabernáculo terrestre, déjame decirle que se le está desvaneciendo. Se le está desvaneciendo, o nos estamos desvaneciendo. Yo no pongo la esperanza aquí ni acá, pongo la esperanza en ese edificio, esa casa celestial que el Señor tiene para mí. Hermanos, si usted pone la esperanza allá, va a dejar de sufrir por esta tierra, por su deseo, porque la gente lucha, se esfuerza, pone la esperanza en las cosas corruptibles, pero lo que ellos o ella no saben es que poco a poco se está desvaneciendo el día. Hoy es un día menos en esta tierra usted. Mañana es un día menos. Y la gente lucha y consigue y quiere tener más, pero lo que no sabe es que cada día se está desvaneciendo, porque está poniendo la esperanza en las cosas corruptibles, las cosas que perecen, que van a ser destruidas. Amén. Por eso su corazón, su vida. Yo le decía a un hermano, un gran amigo mío, yo le decía, ¿cuánto cree que usted le queda de vida? No, yo le pongo 20 años. Le dije, dedíqueselos a Cristo. Dedíqueselos al Señor. Porque eso sí tiene una esperanza, hermano. Eso sí tiene una paga y es eterna. Eso sí tiene recompensa y nunca se va a desvanecer porque es eterna. Así que yo les invito a ustedes a no seguir poniendo la esperanza en las cosas corruptibles. Porque si usted la pone, su esperanza en las cosas corruptibles, el Señor nos va a decir, aún siendo sabios, creyendo ser sabios, se están haciendo necios. Y su corazón se está entenebreciendo. Porque están poniendo la esperanza en las cosas que se ven y no en las cosas que no se ven. Lo invisible,
y lo eterno de Dios, su deidad, su gloria incorruptible. Ahí tenemos que apuntar nosotros. Amén. Así vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, porque hay hombres y mujeres que detienen la verdad de Dios con injusticia. Bendito Dios, porque tú te manifestaste lo invisible, su eterno poder y deidad, Señor, se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo. Señor, te manifestaste, pero los hombres, los seres humanos, habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios, sino se envanecieron en su razonamiento y su corazón fue entenebrecido, Señor. Cambiaron la gloria de Dios e incorruptible por cosas corruptibles, la esperanza de este mundo, las ilusiones de este mundo, Señor. Amado Padre, tú nos llamas necios, aunque mucha gente se creen sabias, pero tú los llamas necios, Señor, que profesando ser sabios se hicieron necios. Bendito Dios, bendito Padre, tu palabra es la verdad, tu palabra es el camino, tu palabra es la vida. Tú nos diste una esperanza. Viniste a este mundo, Señor, a darnos la esperanza de la vida eterna. Cristo Jesús, nuestro Señor, se despojó de su gloria, se hizo hombre como uno, como nosotros, Señor. Y vino y dijo, tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, Señor. Lo crucificaste, lo pagaste en la cruz y se levantaste de la tumba, Señor, para nuestra justificación. Pero muchas personas no creen a esta palabra. Aún siguen necios en sus corazones. Ponen la esperanza en este mundo, Señor. Ponen su deseo en este mundo, bendito Dios. Pero menos en la esperanza eterna, de la vida eterna, Señor. El cual eres tú, mi amado Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir poniendo la esperanza en ti, bendito Dios. Que entendamos que día tras día nos estamos desvaneciendo, Señor. Pero que aunque esta morada terrestre, Señor, este tabernáculo, este cuerpo, se hiciere, Señor, tenemos un edificio, una casa, no hecha de manos de hombre, sino de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Bendito Dios, oramos también por las personas, por los personas que escucharon este mensaje, bendito Dios, a través de las redes sociales. Te pido que en el nombre de Jesús les bendiga, les ayude a entender tu palabra en esta mañana, Dios, y que puedan bendecir a otros a través de este mensaje, compartiendo, Señor, este mensaje por medio de las redes sociales. Bendecimos sus vidas, sus familias, sus trabajos, Señor, que no pongan la esperanza en esto, sino en ti, que todo lo demás llegará por añadidura, Señor amado. Así damos gracias también por la vida de mis hermanos y hermanas que han venido en esta mañana. Ayúdales, levántales su vida espiritual, su vida emocional, económica, tal vez física, bendito Dios. Dales tu gracia, fortalézcales, ayúdales para que ellos y ellas, Señor, sigan poniendo la esperanza y que no desmayemos, Señor, en este seguir este camino bendito, Señor, porque la esperanza está en lo que no se ve, bendito Dios, en la eternidad, juntamente contigo. Así agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.